tenemos un grupo colaborativo, el cual está cumpliendo 10 años de trabajar, que es el NIHR Global Health Research Unit on Global Surgery. Esta fue una iniciativa que empezó hace 10 años y de la cual yo he participado desde su inicio. Tenemos un centro de investigación en cirugía global que se encuentra localizado en el Hospital Español en Veracruz, México, y uno de los focos más importantes que nosotros hemos tenido ha sido la investigación de infección de sitio quirúrgico, así como la prevención de la misma, específicamente en países de bajos y medianos ingresos, como es el nuestro. Nosotros somos un país que es considerado un país de medianos ingresos. Y les voy a platicar un poco, pues, qué es lo que hemos venido haciendo. Este es uno de los primeros estudios que reportamos. Este estudio, que se publicó en febrero de 2018 en Lancet Infectious Diseases, fue un estudio de cohorte que integró la información de 343 hospitales en 66 diferentes países, juntando más de 12,000 pacientes, la información de 12,000 pacientes sometidos a una cirugía gastrointestinal. Y lo que hicimos fue dividir a estos pacientes en países de altos, medianos y bajos ingresos y compararlos entre sí para ver cuáles eran las diferencias específicamente de la infección de sitio quirúrgico en estos pacientes. Y lo que encontramos fueron datos muy interesantes. Como se pueden dar cuenta ustedes, en el centro de la pantalla están las frecuencias de infección de sitio quirúrgico, que eran 9% en países de altos ingresos, 14% en países de medianos ingresos y 23% en países de bajos ingresos. O sea, la relación era inversamente proporcional al nivel de desarrollo del país en cuanto a un incremento en el porcentaje en la incidencia de infección quirúrgica. Asimismo, y tomando un poquito de lo que decía el panel anterior, hablando de la importancia, pues, de la resistencia y de las diferencias que hay en los contextos, ¿no? Cómo hay algunos tratamientos o algunas informaciones que no tenemos contexto en nuestros países, pues también lo que revisamos fue ver cuáles eran los microorganismos que eran culpables, responsables de estas infecciones y qué tan frecuente era la resistencia, la multidrogoresistencia. Y lo que encontramos es que aquí era también algo que estaba, pues, directamente proporcional o inversamente proporcional al nivel de desarrollo. 17% de infecciones multidrogoresistentes en países de altos ingresos, 20% en medios y 36% en países de bajos ingresos. Asimismo, el uso de antibióticos era exactamente al revés. Se utilizaban más antibióticos profilácticos o terapéuticos en países de bajos ingresos, menos en países de medianos y mucho menos en países de bajos ingresos. Entonces vemos que está todo completamente, pues, al revés con respecto a lo que deberíamos de estar viendo. Y con esta información, con este estudio de cohorte, sentamos las bases para muchas otras cosas. Pero vamos a dar un panorama más o menos general de lo que se trata. Sabemos, por ejemplo, que la incidencia global de infecciones de sitio quirúrgico es alrededor del 5.6% si la revisamos en general, habiendo otros estudios que no sean heridas de cirugía gastrointestinal, sino en general. En África es cercana al 12% y en Norteamérica cercana al 4%. Una gran brecha en cuanto a los riesgos. Sabemos, por ejemplo, que las infecciones de sitio quirúrgico generan el que haya un aumento en la mortalidad que va entre 2 y 11 veces más riesgo de mortalidad, y además prolongan la estancia hospitalaria por un promedio de 9.7 días. Estos son datos americanos, pero nosotros los mismos datos que revisamos en nuestros países coinciden con lo que está hablando Norteamérica. Sabemos también que el costo económico, este es un estudio nuestro, hecho por el NIHR Global Surgery Unit, un estudio colaborativo que estimó en una revisión sistemática cuál era el costo, qué tanto aumentaba el costo, tanto en países de altos como en países de medianos y bajos ingresos, y el rango es muy amplio, El incremento en cuanto al gasto de un paciente, el costo de la atención de un paciente va entre 21 y 34 mil dólares por paciente. Pero la diferencia entre países de altos y medianos y bajos ingresos ahí no era tan importante. Esto quiere decir que hay países como los nuestros en los cuales el costo es muy importante, es enorme,
y puede alcanzar los niveles de los países desarrollados. Este es nuestro grupo de investigación. Es un grupo de investigación diverso, es un grupo de investigación colaborativa que nos reunimos 3 veces al año en diferentes partes del mundo, generalmente en África o Asia. Yo estoy regresando precisamente de nuestra reunión anual que este año tocó en Edimburgo, Escocia. Y lo que hacemos es buscar colaboración para poder avanzar en lo que es la implementación y la creación de capacidad de cirugía segura. Estos son algunos de los colaboradores, probablemente algunos de ellos sean conocidos para ustedes si siguen nuestro trabajo y las publicaciones de cirugía global. Y estos son los centros en donde nosotros trabajamos. Así como bien hacemos investigaciones globales en todo el mundo, existen 7 centros de investigación que reciben el apoyo de las universidades de Birmingham y Edimburgo, apoyo logístico y apoyo financiero. Un estudio que nosotros echamos a andar con la información que les comenté fue este estudio, el estudio Falcon, un estudio prospectivo controlado en el cual lo que hicimos fue comparar el uso de clorexidina alcohol al 2% versus povidona yodo al 10% para poder limpiar la piel, y también comparamos el uso de suturas simples o suturas recubiertas con triclosan para el cierre de la fascia. Este estudio fue un estudio muy grande. Vamos a revisar ahora los datos. Y la razón de hacerlo fue porque la Organización Mundial de la Salud en sus guías recomendaba uso de clorexidina y de suturas recubiertas con triclosan, y nosotros consideramos que la evidencia no era tan fuerte y por supuesto no existía evidencia en países de bajos y medianos ingresos. Entonces, bueno, lo que logramos hacer fue este estudio factorial de 2x2, en el cual logramos juntar más de 5,000 pacientes, en lo que representa uno de los estudios prospectivos controlados en cirugía y específicamente en infección de herida quirúrgica más grandes de la historia de la cirugía. Y demostramos lo siguiente, que no existe un beneficio de utilizar clorexidina alcohol al 2% en comparación con povidona yodo. Si bien es cierto que puede ser muy fácil, muy práctico utilizar pues estos lápices, estos implementos que vienen precargados para poder hacer la limpieza, debemos de entender que debemos utilizar lo que tengamos a la mano, porque ambas son comparables, y disminuir el costo es también algo importante. Por lo tanto, si no hay un tema de costos, se puede escoger cualquiera, pero si sí hay un tema de costos, parecería que son comparables. Hicimos un metaanálisis con esta información de los estudios preexistentes y al sumar la nuestra se demostraba que no existe una información. Y con respecto a las suturas recubiertas con triclosan, no encontramos ninguna ventaja de utilizarlas, por lo tanto, en este caso, no tiene ningún sentido pensar que nos disminuyen el riesgo de infección quirúrgica, y al ser costosas, no encontramos la forma de sustentar su uso. Como les decía yo, este estudio se hizo en 5,788 pacientes en 54 hospitales de 7 países de bajos y medianos ingresos, México siendo uno de ellos. Y al encontrar, insisto, pues como se dan cuenta, cómo este forest plot nos muestra hacia dónde apoyaba la evidencia del estudio más grande jamás realizado de esto, pues la realidad es que consideramos que la recomendación es muy clara. El estudio lo publicamos hace 3 años en Lancet y esta fue la conclusión. Y ahora les voy a hablar de otro estudio muy importante, que es el estudio CHEETAH. Este estudio es un estudio prospectivo por clústeres en el cual juntamos 13,300 pacientes en 81 hospitales de 7 países. Y una de las cosas muy importantes e interesantes de este estudio es que lo hicimos durante la pandemia, lo cual representó un riesgo y una complejidad logística mayor a lo habitual. Este estudio, como podemos ver aquí en estos diagramas de flujo, en estos diagramas de cascada, demostró algo muy importante. La intervención era muy sencilla, porque esta es otra de las cosas que hacemos de manera rutinaria nosotros como centros de investigación. Hacemos estudios pragmáticos y que puedan ser implementados en cualquier lado. ¿Por qué? Porque nuestros países muchas veces no tienen la posibilidad de poder implementar medidas muy complejas,
a diferencia de hospitales en otros países o de hospitales privados en un país como el nuestro. No tenemos a veces las mismas posibilidades de acceso a ciertas tecnologías, tratamientos o prevenciones. Y en este estudio era algo muy sencillo, cambiarse los guantes y utilizar una charola con instrumental limpio al final de la cirugía para cerrar la poneurosis y la piel. Esto es algo que muchos cirujanos hacen de manera rutinaria, que algunos hacíamos de forma selectiva, pero que no había evidencia de la utilidad de esta intervención, que es muy sencilla, cambiarse los guantes y utilizar una charola con un portaagujas, una disección y unas tijeras limpias. Y lo que encontramos es que esta intervención tuvo un cambio robusto, un beneficio robusto para la prevención de herida quirúrgica y logramos encontrar que estábamos de alguna forma previniendo un 13%, una disminución de 13% en la infección en la infección quirúrgica, en la infección de sitio quirúrgica, con el solo cambio de guantes y instrumental limpio al final de la cirugía. Hicimos además un estudio de costo-efectividad. ¿Por qué? Pues porque estos pares de guantes para todo el equipo quirúrgico y esta charola extra tienen que ser tomados en cuenta como una intervención que genera un costo, pero por supuesto, habiendo visto previamente lo que cuesta una infección de sitio quirúrgico, el estudio de costo-efectividad fue dramática el beneficio y el apoyo que tenía una intervención que es pragmática, sencilla, y por supuesto poco costosa en comparación con tratar una complicación. El estudio ha recibido afortunadamente una gran atención por parte de la comunidad científica y también por parte de la comunidad de difusión. Estas nuevas mediciones que se hacen de nuestro impacto, que ya ahora cada vez tenemos que incorporar más cosas, ¿no? ¿Qué sale en las noticias? Que por supuesto el periodismo de divulgación es fundamental para poder transmitir esta información tanto a expertos como a la población en general. ¿Qué sucede en las redes sociales? Se está captando la atención y estos estudios como Plomex Metrics pues terminan dándonos precisamente ese impacto que estamos buscando y poder medir lo que es fundamental. Entonces, Cheetah, que como se dan cuenta, nuestros estudios siempre han tenido nombres de distintos animales. En este caso, escogimos Cheetah, pues lo que demostró es una reducción de 1 de cada 8 infecciones de sitio quirúrgico con la sola práctica, y vuelvo a ser muy enfático, de cambiarse los guantes al final de la cirugía. ¿Por qué? Porque durante la cirugía se puede haber contaminado pues con el contenido intestinal o con cualquier cosa que estamos haciendo nosotros durante un procedimiento quirúrgico. No existe una buena razón en este momento para no hacer esto, y hemos pugnado porque esto se incluya en las guías de manejo pues de todos los países, y hemos tenido bastante éxito en ir poco a poco incluyéndolo en guías tanto de hospitales como de gobiernos. Este es el equipo de investigación que trabaja conmigo en el Hospital Español de Veracruz, en el Centro de Investigación en Cirugía Global. Y bueno, hemos trabajado ya de forma colaborativa con múltiples hospitales en México. Más de 90 hospitales ya han trabajado con nosotros, tanto en estudios de cohorte como en estudios prospectivos controlados. La mayor parte de los hospitales con los que hemos trabajado se encuentran en el centro y sur del país. Tenemos ahí de alguna manera un desierto en parte del norte del país. Pero bueno, también sabemos que, como dato curioso para los que están viendo la imagen, en ese recuadro rojo que tenemos vive el 54% de la población de México. Entonces estamos afortunadamente logrando impactar en donde tenemos acceso a información relevante. Me gustaría, para concluir, hablarles un poco sobre pues lo que estamos haciendo. No nada más se trata de hacer investigación y de publicar los estudios en revistas científicas, sino también acercarse a la comunidad. Nuestro modelo incluye una cosa que se llama el Community Engagement and Involvement. Entonces, nuestro centro se acerca a las comunidades locales de diferentes niveles socioeconómicos. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo se captaba el año pasado uno de estos eventos en el que hacíamos precisamente difusión de la prevención de heridas, tanto en pacientes adultos como en pacientes pediátricos, y trabajando también en pacientes de cáncer infantil.
Estos son algunos de los estudios que hemos publicado, por ejemplo, este en el que veíamos cuál es la frecuencia y uso de la laparoscopía, el manejo de apendicitis en países como los nuestros, el manejo de problemas infecciosos como la tifoidea gastrointestinal, que es muy frecuente en algunos lugares de África. Veíamos este que les mencionaba, que es el que comentamos, ¿no? La infección quirúrgica después de cirugía gastrointestinal, y son algunas de las revistas en las que hemos estado publicando. También la mortalidad es algo en lo que hemos trabajado, porque las mortalidades son distintas. No es lo mismo operarse en Londres, en Toronto o en Boston que operarse en algunas de las capitales de los países del sur global. Nuestras publicaciones pues oscilan en diferentes revistas. Nosotros tenemos ya más de 108 publicaciones como grupo colaborativo en revistas que van desde Cirujano General, revistas locales, Annals of Surgery, incluso The Lancet, que ha tomado un gran interés en el trabajo que hemos estado realizando. Tenemos asimismo un récord Guinness en el que nuestro estudio colaborativo Search Week obtuvo este récord por ser el estudio con el mayor número de autores en un solo artículo académico revisado por pares. Fuimos más de 15,000 autores en un modelo colaborativo de autoría colaborativa que Lancet nos permite, y el estudio anterior que tenía el récord era el colisionador de hadrones de Ginebra, que integró a 5,000 diferentes autores, colaboradores. Nosotros pues triplicamos ese número. Actualmente estamos trabajando en esto. Vamos a empezar un estudio con esta investigadora que es Bethany Head Gauthier. Es un grant del NIH R01. Originalmente lo íbamos a hacer con Harvard, pero por toda esta cuestión de recortes que ha estado habiendo en Norteamérica a la investigación, y específicamente por algunas cuestiones que ha habido ahí políticas con Harvard, esta investigadora, que es una experta en cirugía global e infección quirúrgica, se movió a la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, y vamos a trabajar en detectar infecciones quirúrgicas utilizando teléfonos inteligentes, la cámara de los teléfonos, como traemos cualquier teléfono Android o de Apple. Se toma una foto a la imagen, se utiliza, como ven ahí ustedes, un recuadro que balancea de alguna forma el color, y metiéndolo a un algoritmo de inteligencia artificial se puede detectar si la paciente tiene una infección, y si la dimos de alta podemos pedirle que regrese. Y lo que estamos haciendo es precisamente esto, que de alguna forma se enfoca sobre todo en pacientes desprotegidos, en pacientes que viven lejos de las ciudades y que tienen dificultad para quedarse en el sitio donde fueron intervenidos. Este primer estudio que vamos a hacer con todas estas organizaciones se va a hacer en 3 países, en Ruanda, en Ghana y en México. Van a ser pacientes con cesárea, y lo que persigue además es pues también poder ver el impacto que tiene la fotografía, porque las computadoras y el algoritmo tienen que valorar las diferentes tonalidades de color de piel para poder de alguna forma predecir si hay una infección o no. Entonces es algo muy interesante, muy innovador, que vamos a estar en breve echando a andar de manera colaborativa. También estamos trabajando con el Wellcome Leap, utilizando este tipo de cosas que son sensores para poder hacer monitoreo de pacientes a distancia. Los pacientes se van con ese sensor que ustedes ven colocado en el pecho y en el dedo, y estamos buscando predecir con también algoritmos de inteligencia artificial cuando un paciente se deteriora. Estos sensores, estos wearables, van conectados a la señal del celular y nos están informando constantemente cómo está el paciente que dimos de alta, y es parte de lo que estamos buscando, tratar de demostrar que tiene un impacto de manera predictiva y preventiva. Este es más o menos el algoritmo en el que se checan todas estas cosas: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, movimiento de la pared torácica, temperatura y muchas otras variables para poder predecir y detectar cuando un paciente tiene un problema como sangrado, sepsis o incluso problemas cardíacos posteriores a un procedimiento quirúrgico. En general, para cerrar mi mensaje, lo que les quiero decir es que nuestro modelo durante los últimos 10 años ha sido esto: un modelo colaborativo en el cual todos tenemos un beneficio, todos participamos y todos tenemos coautoría. Y lo que decimos nosotros es que cuando la marea sube, sube para todos los barcos suben, y por lo tanto, pues esto es algo fundamental que estamos buscando, y que los invitamos a sumarse en la medida de lo posible, porque tenemos que abandonar la noción
de que atribuir el mérito a un pequeño grupo de individuos que hacen la investigación es lo correcto. Para poder hacer investigación importante, para poder hacer y responder las preguntas importantes que se tienen actualmente en la sociedad y en la medicina, necesitamos muchos datos, muchos pacientes y necesitamos pensar en colaboración. En conclusión, lo que les diría es que la infección de sitio quirúrgico es un problema relevante en países de bajos y medianos ingresos que debe atacarse mediante investigación colaborativa en cirugía global. Y esta investigación colaborativa permite avanzar el conocimiento, permite crear capacidad quirúrgica y de investigación donde no la hay, pero sobre todo permite cambiar y mejorar la práctica con resultados que son aplicables a nuestros contextos. Son estudios realizados en nuestros países, con nuestras poblaciones, con nuestras realidades, con intervenciones pragmáticas, sencillas, reproducibles y que se aplican de manera inmediata para generar un beneficio y un cambio en nuestros pacientes. Como conclusión y mensaje, les puedo decir que no hay límite para el bien que se puede hacer si no importa quién recibe el crédito. Y esta frase se le ha atribuido a diferentes personas como Harry Truman, se le ha atribuido también a Ronald Reagan, se le ha atribuido a coaches de básquetbol, a escritores, pero la realidad es que no importa quién se le atribuya, lo importante es colaborar y los invito a que sigan el trabajo que hacemos y que cuando tengamos más estudios puedan sumarse, pues para poder tratar de en conjunto avanzar el conocimiento de la medicina.